de la Comunicación de la Universidad San Ignacio Loyola. Les doy la bienvenida a esta entrevista especial con el magíster Jorge David Escalante Muñoz, destacado sociólogo y docente universitario en la UNE, experto en filosofía y autor del libro Filosofía, Eurocentrismo y Liberación. Hoy nos acompañará para discutir la problemática de la contaminación visual y el impacto de esta en nuestra sociedad. Sin más, demos paso a la conversación con el magíster Escalante. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Christopher, por esta oportunidad para poder dialogar contigo y sobre todo hablar un tema que es tan importante y tan necesario en la actualidad, sobre todo en torno a la comunicación. Y empezamos la entrevista con la primera pregunta. Según su opinión, ¿a qué se debe la excesividad de afiches publicitarios y grafitis en las calles? Muy bien, hay que entender pues que el exceso de afiches publicitarios y los grafitis en las calles pueden deberse a una competencia por la atención visual en torno a los entornos urbanos que nosotros podemos tener, y también a su vez algo que es muy importante, que tiene que ver aquí por la falta de regulación en la colocación de publicidad. ¿Esto qué significa? Que los gobiernos locales o los gobiernos regionales o a nivel supranacional no han puesto una regulación que pueda indicarnos pues cómo deberíamos trabajar en torno a estos afiches publicitarios. Y si hablamos de grafitis, es que también hay que entender que debemos darle un espacio a este tipo de arte urbano que ha aparecido pues hace muchos años atrás y que también podría ayudarnos ahora pues y revertir, que no se convierta un grafiti como una contaminación ambiental o visual en este caso, sino que pueda ser como una alternativa de cultura. ¿Y por qué considera que las personas, en su mayoría jóvenes, tienden a realizar estos famosos dibujos, muchas veces con palabras, digamos, impertinentes en la vía pública? Muy interesante la pregunta en la cual tú nos realizas. Tiene que ver pues con causas sociales, que incentivan pues esta contaminación. Pueden incluir la falta de conciencia ambiental. Otro también que es importante, las prácticas culturales irresponsables, que valgan verdades, es muy importante tomar en cuenta aquí, y sobre todo la percepción de que la responsabilidad se tiene, en la cual se da, Muchas veces muchos de estos jóvenes lo que tratan es de expresar a nivel de personal, plasmarlo a nivel como sociedad, como colectivo, Y esto pues implica que quieren llamar la atención. ¿Y usted cree que afecta anímicamente a la población el vivir en un entorno, digamos, contaminado visualmente? Por supuesto, nosotros tenemos que entender que vivir en torno a un ambiente contaminado visualmente puede afectar anímicamente a la población, generando, por ejemplo, estrés, disminuyendo la calidad de vida. Por ejemplo, cuando podemos en nuestro recorrido por la Lima, que nosotros tenemos el día de hoy, nos damos cuenta que vemos tanta carga publicitaria, y no solamente hablamos del grafiti, sino también hablamos de las empresas de publicidad, donde nos están recargando, en vez de ayudarnos, no nos ayudan. Por ejemplo, en otros lugares, valgan verdades, esto ha implicado que las leyes puedan ser un poco más severas, porque trae pues a muchos de los conductores, trae consecuencias en torno a accidentes de tránsito, y sobre todo implicaría pues que genera un caos en el transporte, un caos en la persona, porque queremos nosotros vender algo muchas veces, pero no estamos regulando esa venta. Podría decir que tiene un efecto social en la población, ¿no? Así es, sí. Muy bien, ¿y qué consecuencias puede traerle esto a la misma, a este tipo de contaminación visual? Muy bien, una de las consecuencias de la contaminación visual puede tener efectos sociales al contribuir pues a un entorno menos agradable. Por ejemplo, vemos que está muy cargado. Por ejemplo, encontramos muchos afiches publicitarios de estas que son muy conocidas dentro del entorno de la Lima periférica. Encontramos afiches, por ejemplo, de conciertos, y que son muy recargados. Entonces esto genera pues un ambiente, una percepción muy distinta, en donde afecta a la sociedad al disminuir pues la calidad estética del entorno. Podría traer pues consecuencias de la salud mental. Esta salud mental
genera un caos en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tengamos en nuestra casa, y esto es muy interesante, ¿no? Queramos pintar de lo que sea, ¿no? Queramos poner bastante cosas, pero tú sabes muy bien que llegamos a un entorno y vemos eso, pues, cuando está muy recargado, no nos ayuda. Al contrario, nos va a afectar, nos va a traer, por ejemplo, disminución, no vamos a tener apetencia por ver el medio geográfico. Y esto, pues, también hay que entender que va a influir en el turismo. Claro. Mejor dicho, todo el aspecto ambiental que podríamos nosotros ofrecer como sociedad podría traer como consecuencia el desapetito del turismo, que es tan importante hoy día y estaría afectando pues la economía local. Lima pues está recargada de este tipo de avisos publicitarios por ejemplo, te vas por la esquina, vas a encontrar, ahí dice amarre rápido, encuentras por los postes, vas a encontrar, por ejemplo, ahí concierto en este momento, el sábado 25, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente vas a encontrar por toda esta Lima, en vez de embellecerla, lo están recubriendo, recargando. ¿Considera que en nuestro país se le da la importancia debida a este tipo de problemas, esta problemática? Importancia, si le damos importancia debida es lo que justo me estás comentando, ¿cierto? Sí. Mira, la importancia dada a esta problemática lamentablemente puede variar, eso hay que tomarlo en cuenta, pero la conciencia ambiental es muy importante en nosotros y la regulación podrían ser la clave para abordar este tema de manera efectiva. Nosotros nos damos cuenta que Lima tiene un aproximado de 40 distritos y de estos casi 40 distritos, muchos de ellos no cumplen con las ordenanzas municipales, ¿no? Recuerdo que hay un distrito que después de la campaña, vayamos a la campaña electoral, ¿no? Último que tuvimos municipal. Tú te vas por las avenidas principales de la Lima, vas a encontrar letreros, sí, avisos publicitarios, hasta se están cayendo, porque muchos de estos también pueden afectar la integridad física. Imagínate, entonces, tan recargado se vuelve que termina y ninguno se hace responsable de sus avisos publicitarios. Y a veces el que ganó como candidato de ese distrito sale perdiendo porque tiene que recoger todo lo que quedó para poder limpiar el distrito. Entonces tendríamos que reeducar a la población en torno a una conciencia ambiental, a una conciencia visual, que es importante y necesaria hoy en día, y que debemos, ¿qué cosa? Sobre todo abordarlo con ordenanzas que sean realmente severas. Hablamos de ordenanzas municipales, locales, distritales, regionales, y también podemos decir hasta leyes supranacionales que puedan ayudar a que la gente pueda regularse en torno a la contaminación. Imagínate que vamos por el centro histórico de Lima, todavía encontramos este tipo de avisos publicitarios, o por ejemplo vemos el tema del arte urbano. Como te digo, el graffiti para mí desde el punto de vista es dentro de una cultura nueva, de muchos jóvenes, que a finales de los 80, a principios de los 90, se iniciaron en esto. Entonces, nosotros, en vez de impedirlo, es también que debemos dar un espacio a este tipo de culturas. Con nosotros también podemos hacerlo, si no ya depende, pues, del organismo o la entidad que está a cargo. Así es, estimado. Muy bien, y yendo más que todo a los medios, ¿no? ¿Usted cree que los medios ayudan a fomentar este problema o es todo lo contrario? Los medios de comunicación son también parte del problema muchas veces, en vez de ser parte de la solución. ¿Por qué te lo digo? Porque también ellos tienen parte de su contribución a esta contaminación visual. Si tú te vas por la carretera principal, la carretera panamericana, o si no te vas por la carretera central, o por estas famosas vías, muchos de los periodistas así, el nombre de ese programa dice, no te olvides en frecuentar, el canal y el horario. Entonces, y ponen afiches grandes. Wow, entonces, ahí nos damos cuenta, pues, que en vez de ayudarnos, no están ayudando, sino también están siendo parte de ese problema. Como te digo, este problema va a afectar y sigue afectando a nuestra población. Es un problema que no viene de ahora, te comento, sino ya viene de muchos años atrás,
que lamentablemente no nos hemos formado y que cualquiera, por ejemplo, puede sacar un anuncio. Mira, imagínate, yo recuerdo cuando antes yo había sido asesor con un candidato al Congreso, fuimos al distrital. Entonces, ¿qué sucedió con eso? Eso sucedía que nosotros pedíamos permiso al principio, recuerdo yo, y después nos dimos cuenta que ninguno pedía permiso. La municipalidad, y normal, tú ponías y nadie te multaba. ¡Wow! Entonces, ¿qué sucedió? Entonces, la regulación en torno a eso. Y veíamos que canales, veíamos aún los mismos periódicos. Imagínate que hasta los propios periódicos, los medios de comunicación, hay una sección donde hay bastantes anuncios. Entonces, deberíamos revertir ese tipo de situaciones, que no solamente sea en el aspecto social, sino también podemos usar hoy día las redes sociales, que pueden ser una alternativa. ¿Para qué? Para reducir este tipo de contaminación, en este caso visual y ambiental, porque no solamente tiene que ver con el tema de visual, que mis ojos lo puedan ver bien, sino tiene que ver con la estética ambiental, que es importante y necesario para nosotros. Así es, estimado. Claro, como usted dice, eso está yendo como que en aumento, ¿no? Y no hay como que algo que pueda como que detenerlo, ¿no? Y de esto va de a qué manera se podría dar solución a esta contaminación visual. Una de las soluciones que justo yo lo comentaba y lo decía especialmente es que tenemos que regular a través de los municipios, Sí. a través de los famosos consejos municipales o consejos que se dan a través del distrito, a través de la provincial, que podamos tomar, no solamente multarle, porque cualquiera puede pagar una multa, sino pues darle una enseñanza para que sirva como ejemplo a otros. Por ejemplo, yo puedo pagar mis 4.000 soles, ¿no? Una UIT, 2 UITs, fácil de pagarlo, entonces, pero no hay una sanción severa. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, que se puedan dar sanciones más severas a lo que tenemos hoy día. Wow, ¿por qué? Porque cualquiera puede pagar una multa, cualquiera puede hacer muchas cosas. Entonces, tenemos que ir más allá de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque con un poco de dinero, con la publicidad que gané, pago esto y al final salgo yo beneficiado. Entonces, los municipios, y acá también tiene que entrar el gobierno central. Cuando hablo del gobierno central, tiene que ser el Congreso de la República. ¿Qué cosa tiene que generar este tipo de espacios? ¿Para qué? Para que nosotros podamos, pues, más adelante continuar con este proceso tan importante y tan necesario. ¿Para qué? Para que con esto pueda servir como escarmiento y pueda ser un ejemplo hacia otros. Así es, estimado Christopher. Claro, podría decirse que ese tipo de multas podrían concientizar a la población sobre las consecuencias que trae esta contaminación, ¿no? Por supuesto, esto va a traer como consecuencia este tipo de actividades que justo te estaba comentando, para que sea un punto de partida para que podamos ver sobre ello. Como te decía, hoy día es muy fácil pagar. Yo puedo pagar un UIT, 2 UITs, 3 UITs, pero no hay escarmiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es que este tipo de personas que están contaminando puedan generarse leyes, obviamente, este tipo de leyes, que pueden llevarles hasta también a pena privativa. Imagínate si para copiar, para hacer un plagio, hay una pena privativa de 3 años a 6 años, si somos un poco más académicos. Entonces, para contaminar a este tipo de naturaleza, también tendríamos que llegar a tener penas privativas. Porque lamentablemente nuestra sociedad se regula de esa manera. Lamentablemente lo digo porque así es, se maneja, ¿no? Si no, tendríamos que ver, y si queremos buscar un espacio más utópico, entonces tendríamos que ir a las escuelas, a las universidades, a las escuelas de periodismo, de publicidad, que también puedan ser un ente reguladores en torno a esto, que aprendamos a cuidar y a tener conciencia ambiental y visual. Entonces, para eso hay un curso, recuerdo yo en la universidad, que se llama el curso de ética. Entonces, si queremos buscar, entonces podamos generar este tipo de espacios a través de las universidades, de las diversas escuelas o institutos también, ¿no? Porque hay bastante lo que se llama la publicidad, que se estudia para ello, o universidades, en muchos de los casos, si hablamos de ciencia de la comunicación, que tiene varias ramas, ¿no? O si no, vayamos a las escuelas, así es. No, muy interesante lo que usted expone. De acuerdo con usted. Por último, ¿podría decirnos algunas recomendaciones ya para finalizar
a la sociedad en base a lo anteriormente hablado? La primera recomendación que daría es que podamos nosotros pensar, sobre todo, tener conciencia, una conciencia en torno al ambiente. Eso es muy importante. Hay que entender algo muy principal y acá yo quiero basarlo. Muchos de nosotros nos preocupamos en qué queremos ser, cómo queremos ser, ¿no? Profesionales, ganar muy bien, empresarios, pero la pregunta es, no nos preocupamos en dónde lo vamos a realizar. Ojo, en dónde lo vamos a realizar. Entonces, ¿qué significa eso? Que tomemos conciencia. Si no hay el espacio geográfico, el ambiente, no vas a poder lograr tus metas, ni cómo lo vas a hacer, porque es tan importante el espacio geográfico. Entonces, esto es vital. Quiero cómo hacerlo, pero ¿dónde lo vas a hacer? Si tenemos un ambiente que se está destruyendo, tenemos un espacio geográfico que está yéndose al precipicio. Entonces es necesario tomar conciencia de eso. 2. Que si nos escuchan nuestros gobernantes, ya sea en gobierno local, municipal, distrital o regional, que empiecen a actuar. El municipio puede hacer no solamente poner UITs, multas, sino también ayuda a la comunidad. Que aprendan pues, entonces que aprendan a qué, aprendan a subsanar esto. Porque las multas lo único que es algo paliativo, es como calmar la fiebre, pero no calmar, no a erradicar una infección. Entonces, tenemos que generar este tipo de espacios. Y por último, el número 3, es pues ahora que el Estado peruano, en coordinación con el Poder Legislativo, pueda tomar acciones concretas, leyes más severas. O sea, así como cuidamos nuestro santuario histórico, como lo que te dije de Machu Picchu, entonces también cuidemos donde vivimos. Si realmente nos amamos, tenemos que cuidar donde vivimos. Entonces, esta es una tarea de todos. Una tarea que va a converger, es una convergencia, en donde puede ayudarnos a ¿qué? A poder, en este caso, destinar cambios en el tema educativo. Y acá de implicar los centros de espacios como las universidades y los institutos, que tengamos que promover este cambio. Entonces, se tienen que hacer campañas de concientización. La gente puede entender que no es el lugar que tienen no es un lugar de él solamente, sino que de otra persona. Y como diríamos en derecho, mi derecho acaba cuando empieza el de la otra persona. Entonces, si quiero pues tener derechos, aprendamos a respetar que otros también tienen, y que a ti puede ser que te parece, pero al otro no. Entonces eso sería algo que es muy importante hoy día, que necesitamos aprender a cuidar en donde vivimos, porque ese lugar es donde nosotros nos desarrollamos y donde nosotros crecemos y añoramos tener una sociedad más equitativa y sobre todo con una justicia ambiental que es tan importante. Muy, muy interesante lo que dice, el cuidar el lugar en donde vivimos, aprender a cuidarlo, ¿no? Así culmina esta entrevista con el magíster Jorge David Escalante Muñoz. Le agradecemos por su tiempo y sabiduría profesional compartida. Sus insights nos dejan una reflexión profunda sobre nuestro entorno visual y cómo podemos contribuir a un cambio positivo. Muchas gracias.